Gustavo Petro dejó en ridículo a los hombres más ricos de este país que se opusieron a la reforma laboral, que no permitieron que cosecharan el Congreso y que nos dijeron que él era un comunista que iba a convertir a Colombia en Venezuela por intentar garantizarle derechos laborales a las y los trabajadores. Pero ahora la gente se sorprende porque resulta que Gustavo Petro es un gran capitalista. ¿Qué pretendía el gobierno? ¿El comunismo? Si hubiéramos pretendido el comunismo, lo primero que hubiera tocado hacer era que los medios de producción de Colombia no le pertenecieran a los actuales propietarios de los medios de producción. No estamos hablando de destruir el capitalismo nacional, estamos hablando incluso de desarrollarlo. Por eso hablamos de universidad pública y productividad, por eso hablamos de protegernos del comercio exterior para defender confecciones, por eso hablamos de hacer una reforma agraria para que la tierra produzca la comida y no quede fértil, incultivada en manos de una clase de personas que provino en el fondo del narcotráfico y de la violencia. Por eso nos planteamos la tesis de industrializar a Colombia. Los grandes empresarios de este país creen que se empobrecen si se logra generar más capacidad adquisitiva para los trabajadores. ¿Sienten algunos de los empresarios más grandes de este país que mientras más se enriquecen los trabajadores, más se empobrecen ellos o qué? Es obvio que mientras más productivas, desarrolladas y ricas sean las sociedades del mundo, como consecuencia directa, más ricos y poderosos van a ser los empresarios de esas sociedades. Y así nos lo han demostrado China, Estados Unidos y varios países de Europa. Las reformas que pueden incidir positiva y estructuralmente sobre los sistemas de Colombia ni siquiera tratan de debatirse entre comunismo y capitalismo como la derecha manipuladora quiere hacernos creer que está reducido el debate. Hablar de universidad pública, por ejemplo, no es comunismo. Hablar de derechos laborales no es comunismo. Y es más, hablar de la constitución de sociedades de conocimiento que tienen como objetivo principal satisfacer y potenciar la productividad de los territorios, como Petro mismo lo dice a cada rato. Propende es a fortalecer el sistema económico nacional para darle más vida y más herramientas a las empresas, para dinamizar el flujo de dinero, para lograr erradicar el déficit comercial que desde hace tanto tiempo tenemos, para generar en últimas pues riqueza, que una persona gane el dinero que merece, con derechos laborales que antes ya tenía pero le fueron arrebatados en el gobierno de Álvaro Uribe. Eso no se traduce en un comunismo que va a acabar con las empresas. Pero ese debate no se lo quisieron dar en el Congreso, esos políticos que sacaron a la gente a manifestarse en las calles con desinformación. Y bien lo sabemos, con desinformación no es que se hace el ejercicio político, con desinformación no es que se hace un buen debate. Y juntaron el Congreso. No fueron capaces de darle un solo debate de ideas sobre por qué proteger a la señora de los tintos, a la enfermera, a la mujer trabajador, al hombre que pone ladrillos, al hombre que pone los vidrios de los edificios, al hombre que pone las palancas, a la mujer que cuida. ¿Por qué protegerlos laboralmente era un pecado en la sociedad colombiana? Que disminuye el empleo, dijeron. Nosotros tenemos desempleados el 60% de la población global que quiere participar del trabajo. 50 de ese 60% están en el rebusque. Jamás el capitalismo de Colombia ha crecido lo suficiente como sin Francia, por ejemplo, para que la mayor parte de la población sea asalariada. Nunca. Lo único que han hecho es tener salarios bajos, modificar las condiciones laborales para deteriorar cada vez las condiciones de dignidad del trabajador y de la trabajadora. Cada vez menos. En Colombia ya está comprobado que el deterioro de las condiciones de dignidad, de prestaciones y de derechos laborales del trabajador como individuo nunca se ha traducido en el fortalecimiento estructural del panorama laboral colombiano. Se ha traducido en cambio en el aumento de la concentración de riqueza en manos de unos pocos, pero sin que ese crecimiento de generación de riqueza se represente a través del tiempo en el aumento de la calidad de vida de la población en general, sino que simplemente se estanque y antes se expandan las brechas de desigualdad. Por favor, escuche bien esto. La idea nunca ha sido lograr que quienes hoy son ricos dejen de serlo. La idea nunca ha sido quitarle a los que ya tienen para entregárselo a otros. De lo que sí se trata es de hacer que no se promuevan paupérrimas condiciones laborales que perjudiquen a quienes no son ricos, con el injustificable fin de proteger unas fortunas que no se verían perjudicadas en realidad, si esas condiciones laborales fueran dignificadoras y garantistas. No se puede hablar de paz en un lado ante unos guerrilleros esperando que dejen las armas y después ir a hablar ante unos congresistas a pedir que le den latigazos al pueblo trabajador, porque entonces habrá más guerrilleros y nuestra violencia no cesará y habrá más y décadas de más y más violencias como la que ya hemos vivido nosotros
nuestros padres, nuestros abuelos, porque nos hemos vuelto incapaces de construir otro camino que es el de la justicia social. Y aquí en donde intrínsecamente la paz está atada a la justicia social, y ambas para existir tienen que hacerlo casi que de manera simbiótica. Petro lanza un sablazo a los personajes que casi se desmayan cuando se avisó que en la reforma se pretendía hacer que se pagaran las horas extras como se debe a los trabajadores, o que se pagara el recargo dominical y festivo, cosas que ya antes existían en Colombia y que, como dije ahorita, fueron arrebatadas en el gobierno de Álvaro Uribe. No entiendo el empresario que se va a reunirse con el ELN a decir que está de acuerdo con que se haga un acuerdo nacional y después va al Congreso a decirle a los congresistas que no le dé estabilidad laboral a los trabajadores. ¿De qué pacto social habla? ¿Cuál es entonces la concepción de la paz? ¿Creer que el pueblo se arrodilla? ¿Creer que el pueblo se rinde? ¿Creer que el pueblo se puede tratar a latigazos de nuevo y disparar gases lacrimógenos a los ojos para ver si se aplaca la protesta? ¿O somos capaces de hacer un pacto social o tenemos que sumergirnos en la violencia? Nuestro gobierno lo que pide es un pacto social. Y lo que se viene ahora, Colombia, es todavía más difícil y amerita que nosotros estemos conectados a las coyunturas del país con especial atención y exigencia, para que desde el Congreso no se sigan entorpeciendo las reformas sin siquiera llevarse a cabo los debates con ideas y los planteamientos argumentativos necesarios, sin desinformación, sin falacias que abundan en las sillas del Capitolio Nacional. El tema laboral obligatoriamente tiene que llevarnos a nosotros a discutir sobre el tema pensional. Esta derrota política de la reforma laboral no es el fin del camino, pero sí debe servir como una lección para que los sabotajes legislativos no sigan favoreciendo a los mismos de siempre. En medio de cifras como las que van a escuchar a continuación, que a todas luces son angustiantes y que tienen que empezar a intentar erradicarse desde lo reformativo y lo estructural. 3 millones de ancianos y ancianas, adultos mayores, dice la política hablada correctamente. 3 millones no tienen ni para un pan. Y sale en la tesis, en las estadísticas del DANE, que en los últimos 3 años, hasta el año pasado, se ha incrementado el número de viejas y de viejos que mueren por hambre, a una tasa que para su población es similar a la tasa de homicidios de Colombia. Es decir, que es más violento la muerte por hambre del viejo y de la vieja que la violencia colombiana. Mata más el hambre. ¿Y qué sociedad puede decirse a sí misma que es digna si deja morir a quienes dieron toda su existencia teniendo hijos, educándoles? Todas esas mujeres que se sacrificaron en una estufa de carbón, como en aquellas épocas, cocinando el desayuno para que sus hijos fueran a estudiar, y pasa la vida con todas sus circunstancias y termina en la calle muriéndose de hambre, porque la sociedad no fue capaz de crear los mecanismos que le dieran una pensión. ¿Cómo ve usted el panorama político en Colombia luego de que se cayera la reforma laboral? ¿Qué estrategia debe plantear el gobierno en la proposición de las próximas reformas para que no les pase lo mismo? ¿O está usted de acuerdo con que la reforma laboral no haya sido aprobada? Dejen aquí sus comentarios, que saben que siempre los estoy leyendo con atención. Armemos el debate con argumento y respeto. El principal enemigo de la población y del pensamiento colombiano hoy es la desinformación. No la promovamos, no la difundamos, hagámosle frente con cifras, con datos, con información corroborada, que sabemos que todos podemos precisamente corroborar a través de estos nuevos dispositivos de la comunicación. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.